Hostia, venía de frente el hijo de puta. Tripulación de cabina, desarmamos rampas y crosscheck. Bienvenidos a La Habana. Bienvenidos a Barcelona. No te mares en la tierra a la que bombea. No son tus pies y tampoco tu cabeza. La que gira, 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 sobre un eje dando mil vueltas. Quieras o no quieras, no se detiene por nada. Gira, gira. Vengo con el sol de mi Habana, agua de coco, sol, hermosa playa, la bendición con flow y con banana. Pa' mi gente linda de habla hispana, desde el Caribe con mi gente, aquí hay que mi diciendo presente, Farida me la clave, el ambiente se puso caliente, la rumba de Oriente Occidente, viste, este ritmo te reviste con alegría para que se despiste, si llegas tarde, te lo pediste, después no quiero verte triste. ¿Cómo quieres que te quiera? Te di mi corazón y tú lo usaste como quieras. Que te pedí que no fuera leal, comprensión. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres, dale mulato, recoge tu chele. Qué importante es la música, vital en todos mis vídeos. Si os ha gustado esta canción tanto como a mí, aquí os dejo el enlace para que vayáis a escucharla entera, para que la apoyéis, la deis cariño y la compartáis. Podréis usarla gratuitamente en los vídeos de YouTube. Solo tendréis que etiquetar y mencionar al autor en la descripción de vuestros vídeos. Y también podréis escucharla en todas las plataformas: Spotify, iTunes, YouTube Music, y podréis usarla en los stories de Instagram. Como veis, he hecho un update de música en mi bafle de Tronsmart. He adquirido el siguiente modelo por encima del que ya tenía. Esta es una versión nueva con la que edito, reproduzco casi una decena de horas de música sin ningún cable gracias a su batería, y me lo llevo a los viajes y las rutas en patinete y dar ese toque de música en cualquier momento. ¡Ya tú sabes, mi amor! Es acuático, luego vale para la piscina y para la playa. Puedes coger y rechazar una llamada con una sola pulsación, conectar la música, es muy potente y su sonido es espectacular. Gira, gira, gira. Os dejo abajo en la descripción del vídeo los enlaces de compra. Como ya os comenté en las historias de Instagram, con lo cual ya muchos lo sabréis, he estado en Barcelona. Así que tengo muchas cosas que contaros. Sé que estáis esperando el vídeo del Currus Panther, pero por motivos ajenos a mí lo hemos tenido que retrasar a septiembre. De Barcelona nos hemos traído dos reviews, la del Speedway Layer, que es la que hoy toca, y la del Currus, al cual metimos en el Circuit de Cataluña, donde conocimos a Berta, de Mujeres Moteras. La cual os recomiendo que visitéis su canal, porque es brutal. Allí en el circuito de Cataluña probamos el Currus a tope, lo hicimos correr junto a una moto profesional, corrimos junto con Berta y trajimos unos planos espectaculares. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo especial sobre todo lo que grabamos en el Circuit de Cataluña. De Barcelona también nos hemos traído un vehículo de 3x3 ruedas con 7200 vatios de potencia y que es una brutalidad. Lo que no sé es si también nos hemos traído el COVID. También este otoño Volveré. de nuevo a Barcelona para probar el Dualtron Storm y lo tendréis en primicia en este canal para vosotros. ¿Qué más puedo hacer para que te suscribas? Y de Barcelona también nos hemos traído una gran baja y un gran disgusto. Lamentamos comunicaros que hemos perdido nuestro dron profesional grabando.
así que ahora toca ahorrar. Por eso quiero agradeceros a los que seguís apoyándome a través de PayPal con vuestras aportaciones al canal. Y los que queráis seguir apoyándome podréis hacerlo a través del enlace que os dejo en la descripción para que pueda seguir adelante cubriendo bajas como la del dron y poder ofreceros más contenido. Así que volvemos a Barcelona para probar el Speedway 5, que es el Dualtron 3 Killer. La verdad que hace bastante tiempo que ya lo tuve en mis manos y me pareció un misil. Me sorprendió muchísimo su solidez, potencia y velocidad. No es de extrañar porque lleva los motores y controladora del Dualtron 3, solo que es más ligero y estilizado. Podréis adquirirlo en la tienda de Solo Rueda, con la que llevo colaborando desde que probé el Dualtron X. Es de total confianza y garantía. Fran de Solo Rueda, si tienes un problema en ruta, viene y te lo arregla. Estamos en medio de la nada, coge su coche, su moto, su patinete y te lo arregla. Garantizado. Hacen envíos a toda España y Europa y es uno de los pocos distribuidores oficiales de Minimotors en España y el único distribuidor oficial de Currus. Así que tienen servicio técnico oficial de Minimotors, Currus y otras marcas. Y ofrecen garantías para todas tus compras. El BMW de Fran, por si os hace alguna pifia, es ese. Ese. Os paso la ubicación para que lo aporreéis. También encontrarás muchos repuestos oficiales y otros autorizados de alta calidad como los de Carbon Revo. Si adquirís el Speedway 5 indicando el código OX, os regalarán un cargador extra para cargar tu Speedway 5 simultáneamente, al doble de velocidad. Y tendréis temporalmente un descuento activado de 50 € al usar los enlaces que os dejo abajo en la descripción del vídeo. Este vídeo lo voy a dividir en dos partes, lo que me gusta y lo que no me gusta. La verdad que Speedway siempre me ha gustado mucho por sus detalles, estructura, precio, potencia y acabados. Y es que en este apartado agrupo las cosas más importantes de un patinete, aunque algunas del apartado no me gusta, también lo son. Pero es muy complicado tener el patinete perfecto. Y si quieres mucha batería y muy buena estructura, tu patinete va a pesar mucho. Pero sin embargo, si quieres ligereza, tendrás que ceder en estructura o batería. Y así un sinfín de parámetros a tener en cuenta, cuya última decisión y valoración es tuya. Ya sabéis que los motores de Minimotors son de los más eficientes que hay. Sé que siempre digo lo mismo, pero lo noto mucho cuando cojo otros vehículos, que en igualdad de condiciones percibo holgadamente cómo te dan mucho sin desperdiciar batería y ofreciéndote rangos elevados de autonomía. Lo mejor de este modelo es sin duda su potencia, ya que lleva los motores y controladoras de su hermano Dualtron 3. Con dos motores de 800 vatios nominales, tenemos la nada despreciable cantidad de 3600 vatios de pico, que gestionados con la nueva controladora de la serie 3 de Minimotors, permiten a este bicho pulir tranquilamente al Spider, a la gama 2 de Dualtron, al Eagle Pro y a muchos patinetes grandes y pesados, que pulveriza gracias a su más que ajustado peso y estructura. La verdad que desatando todos los parámetros del patinete al máximo, me ha sorprendido por su gran tirón e increíble patada que mete. Cuesta realmente dominarlo a tope. Y es que su velocidad máxima se encuentra en los 65-68 km/h, aunque ya sabéis que viene limitado y certificado a 25 km/h, que podréis deslimitar bajo vuestra responsabilidad. Para deslimitarlo tenéis que desconectar... Fran de Solo Rueda. La estructura y su plegado son sin duda su otro gran pilar. La estructura, como ya vimos en patinetes como el Speedway Layer o el Mini 4 Pro, es de lo más sólida, mucho más que la de su propia marca hermana Dualtron. Muy resistente en todos sus detalles, permite además tener un plegado de los más rápidos que he probado, dándole al vehículo una gran polivalencia y agilidad en su uso diario. Sus ruedas me gustan mucho. Ya sabéis que para mí el tamaño ideal para un patinete equilibrado son las de 10 pulgadas, y estas son extra anchas, 2,7 pulgadas. No han llegado a los 3
del Currus, pero casi, y llevan el diseño redondeado que usa Dualtron X y ahora también el Currus Panther. Y lo más importante es que son túbeles, así que eliminamos altamente la posibilidad de pinchazos. Su batería es de 24 amperios y 60 voltios, que es casi la misma que la que uso yo en mi Dualtron 2, y con ella soy capaz de hacer unos 50-60 km a doble motor y velocidades entre 30 y 45 km/h, lo que yo llamo ir como una motillo. Y si quieres irte de ruta y estirar al máximo, creo que podrías sacarle unos 70-75 km a velocidades de 20-30 km con un solo motor. Pero ya sabéis que hay muchas variantes que pueden hacer que estos datos varíen considerablemente. Así que para ello te recomiendo mi anterior vídeo, en el cual explico qué patinete, cómo elegirlo y qué aspectos inciden en la autonomía, para que sepas elegir y valorar a la hora de comprar tu patinete eléctrico. Por supuesto, de las cosas más importantes que hay es la electrónica de Minimotos, ya por todos conocida, de las mejores que hay, con su LCD AI que me encanta y que tanto hemos visto en otros modelos. Incluye la botonera EcoTurbo Single Dual y las calidades de la BMS y las celdas de la batería son muy altas, rindiendo con una altísima autonomía. Mención aparte su diseño muy elegante y estilizado. Hasta los guardabarros, que no suelen gustarme, me han resultado muy chulos y especialmente resistentes. Y llegamos a los frenos. ¿Otra vez los repute? La madre que me pare. Pues lo dicho, los que me seguís en el canal ya conocéis estos frenos, que son francamente flojos. Hacen su función, pero frenan francamente regular. ¿Regular? ¡Pero si son una mierda! ¿Quieres dejar de hatearte a ti mismo? Pero lo positivo es que mejorarlos es relativamente económico y fácil. Si no tenéis ni idea, en la misma tienda de solo rueda os podrán hacer ese upgrade a unos frenos semihidráulicos o hidráulicos de mejor calidad. Y para los que ya sabéis cómo cambiarlos y no os queréis gastar más de lo debido, ya sabéis que siempre sugiero estos frenos, los X-Tech, que son muy buenos, bonitos y baratos. Y ya los hay hasta multicolor. Y cómo no, las luces. Luces del Speedway 5. Linterna de 30 pavos del Amazon. ¡Joder, Minimotos, las putas luces! Como siempre, un gran fallo que cometen el 99% de las marcas. No se salva casi ninguna. Por suerte, hay soluciones muy económicas y sencillas que dan muy buen resultado, como las que os di en el vídeo de accesorios para patinetes y bicis eléctricos, que os dejo aquí arriba. Por otro lado, el resto de las luces del vehículo, que no las considero parte del no me gusta. La luz de freno, por ejemplo, que con 3 lentes hace un gran trabajo de visibilidad en su frenada. Y por otro lado, las luces laterales proyectadas en el suelo, que le dan un extra interesante para ser visto, pero que, junto con los intermitentes, forman parte de un apartado que considero ni fu ni fa, ya que no me aportan nada. En primer lugar, porque los intermitentes no se distinguen en ningún caso. Tócame el pito, pero no el mío. Y el pito, que es bastante flojo, me recuerda al de la bicicleta Fido. Aparte está mal colocado, ya que para cambiar de single a dual y de eco a turbo, que son los botones que más se usan, tienes que pasar por encima del pito y siempre se te escapa un pitido. Recomiendo intercambiar posiciones. La suspensión tiende a ser ligeramente dura, pero este detalle es muy subjetivo. Hay personas a las que les gusta así, pero yo prefiero que sea más suave. Pero este detalle no es crucial. Primero porque con el tiempo se reblandece, con el uso, y si no puedes cambiársela por uno más suave. Y segundo porque su uso es para ciudad, y sobre todo en lugares como Barcelona, donde los carriles bici y las calzadas son excelentemente lisas y muy bien acomodadas, los patinetes no necesitan una gran suspensión. Así que este patinete absolutamente no vale para los caminos de tierra. El manillar es regulable en altura y es plegable. La altura es algo corta, como ya pasaba con el Leger. Para personas por encima del 1,85 m para arriba se me antoja inapropiado. Y luego ya sabéis
que no soy muy amante de los manillares plegables. Siempre cogen holguras y hay que ajustarlos de tanto en tanto. Pero como siempre, el que un patinete pueda plegarse absolutamente al máximo facilita su uso diario en muchos casos y a muchas personas. Y como siempre, la pata de cabra en Minimotors es muy pequeña y algo endeble. Aparte que la han colocado delante y siempre que meto el pie para sacarla me cuesta, ya que sobresale muy poco. Como conclusión final diré que me gusta ver un modelo tan potente con calidades muy interesantes. Y es que su peso, su rapidísimo plegado, su estructura sólida, sus grandes y anchas ruedas hacen de este vehículo un misil por la ciudad. Y gracias al precio que os he conseguido, resultará ser una opción muy interesante como modelo de patinete de ya grandes prestaciones y con el que podréis hacer grandes rutas. Y es que para mí, personalmente, este es el tamaño ideal de un patinete por su equilibrio entre el peso, autonomía, potencia y velocidad. De ahí que ya hace más de 3 años adquiriera uno de los primeros Dualtrones de España, el Dualtron 2 EX Plus. Pero lo que más me gusta de la segunda marca de Minimotors es la calidad de su electrónica, baterías y BMS, que toma de su hermana mayor Dualtron, y que mezclado con la garantía de comprarlo en una tienda oficial con sus garantías y servicio técnico, hacen que su precio esté muy bien equilibrado. Y sí, en las páginas chinas compras patinetes mucho más baratos. Yo mismo los adquiero, pero si no tienes un mínimo de conocimientos de cómo funcionan, cualquier problema puede ser un infierno. Como siempre quiero daros las gracias, no puedo estar más in love con todos vosotros y me tengo que ir corriendo a grabar el Inokim Ops a Málaga, que se me va el AVE. ¡Sí que ya voy! Así que te invito a seguirme en Instagram, donde vais a poder ver el proceso con antelación de todas mis grabaciones. Además, estoy activando un sorteo allí, sorteo que haré con Berta, de Mujeres Moteras, así que os dejo un montón de deberes para el verano. Ir al canal de Berta a suscribiros, porque ella va a hacer también un sorteo cruzado y tendréis que estar suscritos en ambos canales, y se vienen muchos más sorteos que estoy planeando y muchas sorpresas más. No os vayáis muy lejos, poneos la puta mascarilla, suscribíos, activar la campanita, darle like, compartir y no os perdáis mis próximos vídeos. Besitos, ay ay. ¡Ya tú sabes, mi amor!